Buenas tardes, mis queridos hermanos. Estamos aquí para compartir con ustedes la palabra del Señor en este día. En esta noche quiero traer esta palabra que se encuentra en Romanos 8, capítulo 28. Y dice así: y sabemos que todas las cosas obran para bien a aquellos que aman al Señor. Lo voy a leer en otra versión, donde dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El apóstol comienza diciendo: y sabemos. Y yo quisiera preguntar en este día, ¿cuántos saben que Dios los ama? ¿Cuántos saben que todas las cosas que Dios nos permite pasar tienen un buen propósito al final? Porque Él dice: y sabemos. En esa frase, y sabemos, Él nos está diciendo mucho. Nos está diciendo que si nosotros sabemos con seguridad que Dios nos ama y que Dios está con nosotros, cuando viene el problema, la prueba, la batalla fuerte, no nos confundimos, sino que nos agarramos de Dios, porque sabemos que Dios está a nuestro lado. Aquí está hablando este verso sobre aquellos que aman al Señor. Este verso no es para todos. Este verso es para las personas que han dado a Dios su corazón, para las personas que han puesto su amor, su confianza y su esperanza en Dios. Cuando nosotros estamos cimentados en la palabra de Dios, tenemos que darnos cuenta que todas las cosas, todo quiere decir lo bueno y lo malo. A veces pensamos que nos estamos refiriendo solo a lo bueno y a veces pensamos que solo nos referimos a lo malo. Pero la Biblia dice que todas las cosas obran para el bien, para el beneficio. Dios nos ama y Dios tiene un buen propósito. Todas las cosas, sean buenas o sean malas, dice, les ayudan a bien. No quiere decir que es bueno lo que nos pase. Si te pasa algo malo, no quiere decir que eso es bueno que te haya pasado, sino que aunque te pasen cosas malas, esas cosas malas en alguna forma te van a ayudar para tu propio beneficio. Vamos a ver si podemos entender lo que el Señor nos está diciendo en esta palabra. A nadie le gusta que le pasen cosas malas, y naturalmente cuando uno tiene algún problema o prueba, algo sucede contrario a lo que uno quisiera que sucediera, uno no se va a sentir feliz. Pero si tú puedes estar confiado en Dios, que aún en las cosas malas que te pasen, aún en esas cosas que no te gustan, Dios va a sacar algo de provecho para ti. Dios te va a dar algún beneficio de haber pasado por esa prueba. Eso te ayuda. Eso te hace sentir más tranquilo, más relajado en el por qué tú estás pasando una prueba. Naturalmente, cuando las cosas salen mal, lo primero que le viene a uno a la mente es: ¿pero por qué me pasa esto a mí? Muchas veces pensamos que por ser hijos de Dios, pues estamos bajo una cierta cobertura donde nada malo nos va a pasar. Pero eso no es lo que el Señor nos promete en la Biblia. Él claramente le dijo a los discípulos: en el mundo tendréis aflicciones. Los problemas y las aflicciones son parte normal de la vida. Problemas le pasan lo mismo a los malos que a los buenos. El que tú estés sirviéndole al Señor no te liberta de a ti de que no te pasen circunstancias difíciles. Me estoy recordando del caso de Job. Job es un personaje que se encuentra en el Antiguo Testamento. Está primero que los Salmos, el libro anterior a los Salmos. Sin embargo, la historia de Job parece ser muy antigua. Es contemporáneo con el Génesis. Está bastante al principio.
Pero lo colocaron ahí en la Biblia, los escritores de la Biblia lo colocaron por el hecho de que fue escrito en una forma poética. Los capítulos en el libro de Job fueron escritos en una forma como de versos. Y Job, dice la Biblia, que era un hombre justo y temeroso de Dios. Entre los habitantes en aquellos tiempos sobresalía la fidelidad de Job en comparación con la mayoría de la gente. Y el mismo Dios lo elogió. Mira, hay pocas personas en la Biblia donde Dios hable bueno de ellos. Y Job es uno de esos pocos, donde Dios mismo recalcó que Job era justo y temeroso de Dios. La Biblia dice que tenía una vida muy santa, muy correcta, honraba a Dios en todas las cosas, adoraba a Dios diariamente, enseñaba a sus hijos y oraba por sus hijos. O sea, vivió una vida muy correcta y Dios se agradaba de Job. Sin embargo, cuando el diablo vino a provocar problemas en la vida de Job, Dios se lo permitió. Esto es una confirmación de que aún las personas buenas, aún las personas creyentes y aún las personas temerosas de Dios pueden pasar por problemas serios y difíciles. La prueba, el problema, la circunstancia adversa no es un castigo. A veces pensamos, Dios me está castigando, yo habré hecho algo muy malo, y empezamos a escudriñar nuestras vidas. Bueno, no está mal que tú escudriñes tu vida y busques si hay algo mal en ti, porque todos en alguna forma pecamos y ofendemos a Dios, y es bueno que nosotros nos examinemos a nosotros mismos. Pero no necesariamente te vienen problemas por causa de tus pecados o tus faltas o tus errores. Muchas veces estos problemas son sencillamente una prueba que viene a tu vida donde Dios va a estar perfeccionándote en alguna forma. Como seres humanos que somos, no somos perfectos. Y aunque amamos al Señor y servimos a Dios y queremos hacerlo lo mejor posible, cada uno de nosotros tiene sus faltas. En una ocasión el salmista David, en uno de sus salmos que son como oraciones a Dios, le pide a Dios que lo libre de los pecados que le son ocultos. En otras palabras, de los que no nos damos cuenta, de aquellas cosas que hacemos pensando que tenemos la razón, pensando que estamos bien, pero lo estamos haciendo mal. Y es que nuestra naturaleza humana es así. Hay ocasiones en que nos creemos que estamos bien, aunque no lo estemos. Y es necesario que podamos tener un corazón sincero para Dios a tal grado que le podamos permitir al Señor escudriñar y buscar dentro de nosotros y señalarnos nuestros errores. Porque, bueno, a nosotros no nos gusta que nadie nos señale los errores, eso es normal. Pero es diferente entre una persona y otra a cuando tú vas delante de Dios. Nosotros necesitamos llegar a un punto de sinceridad con Dios, donde nosotros le podamos permitir al Señor que Él escudriñe nuestras vidas y nos haga entender las cosas que no estamos haciendo bien para poderlas corregir. Porque Dios, como Padre, Él también nos corrige. Por eso hay un verso donde el apóstol Pablo dice que no despreciemos la disciplina del Señor, porque Dios al hijo que ama castiga y corrige a todo el que recibe por hijo. Como padre, Dios nos está enseñando y nosotros pensamos, pero ya yo soy adulto, ya yo soy mayor, ya yo sé lo que tengo que hacer y nadie me tiene que decir a mí lo que yo tengo que hacer. Pero no debiéramos de ser así para con Dios. Realmente toda la vida es una escuela para nosotros. Y a través de toda nuestra vida, nosotros debemos de permitirle al Señor que nos corrija, que nos ayude, que nos enseñe, para que nuestras vidas vayan perfeccionándose en todas las áreas. La Biblia compara la vida cristiana a un nuevo nacimiento. Entonces nosotros cuando venimos al Señor,
puede ser a la edad que sea, es como si hubiéramos comenzado, hemos nacido y estamos comenzando a vivir una vida nueva. Cuando nosotros los que somos padres teníamos nuestros hijos y eran pequeños, de bebé no esperábamos mucho de ellos. Al bebé usted se lo hace todo y el bebé no hace absolutamente nada. El bebé sencillamente está en su cuna llorando y usted corre a hacer todo lo que el bebé quiera. El bebé viene siendo el jefe de la casa y los padres son sus sirvientes. El bebé no colabora con nada, solamente grita y usted corre a darle su alimento. Grita y usted corre a cambiarle su pañal. Y eso está bien, usted lo acepta porque es un bebé, pero no toda la vida usted va a aceptar eso. A medida que ese bebé va creciendo, ya usted lo va enseñando y usted espera que ese bebé vaya aprendiendo. Nuestra vida cristiana es así, es un nuevo nacimiento y cuando somos recién nacidos en el Espíritu, el Señor nos bendice, nos fortalece, nos habla, nos satura. Y no espera mucho de nosotros, nos está continuamente alimentando y dándonos todo lo que necesitamos para que nos vayamos fortaleciendo. Pero con el tiempo Dios también espera que nosotros maduremos. Madurar quiere decir dejar las cosas de niño y empezar a actuar un poco más responsable. Al igual que nosotros esperamos de nuestros hijos físicamente, que ellos vayan aprendiendo y vayan luego colaborando. Usted lo enseña a hacer cosas para que ya él pueda valerse por sí mismo. Dios también espera que nosotros vayamos madurando en la vida cristiana. Y una de las cosas que son difíciles para nosotros de entender es este asunto del sufrimiento. Es algo que no quisiéramos tenerlo que pasar. No nos gusta cuando tenemos que pasar por problemas, por pruebas y por enfermedades, pero nosotros necesitamos saber que todas estas cosas tienen un buen propósito. Dios no se complace en hacernos sufrir. Él no lo hace tampoco por molestar. Dios lo hace porque aprendamos y por enseñarnos cosas que son importantes para que podamos madurar espiritualmente. Si tuviéramos en mente que Dios es un Dios bueno y que Dios nos ama y Él está a favor nuestro, sería mucho más fácil pasar la prueba, porque el enemigo constantemente va a estar tratando de influenciarte para mal. El enemigo siempre va a estar tratando de ponerte en contra de Dios, de insinuar esos pensamientos de que Dios no te ama, Dios no se preocupa de ti, Dios no le importa tu problema, Dios no te está ignorando, no está oyendo tu oración. Todas esas cosas que vienen a tu mente no son de Dios, porque no son verdad. Dios no es así. Dios es un Dios bueno. Durante la vida de Job, él pasó unos problemas muy grandes y muy serios. Y quizás él se sentía solo. Pero él no estaba solo. Dios nunca lo dejó. Dios estaba a su lado sosteniéndolo todo el tiempo, porque así es Dios. Dios te envía o te permite una prueba, pero está ahí a tu lado ayudándote para que tú puedas soportar y pasar la prueba y terminar en victoria. Dios quiere que tú termines en victoria. Y entonces por eso Él está a tu lado, dándote siempre la fuerza para que tú puedas permanecer. Todo lo que Dios nos permite al final va a tener algún beneficio para nosotros. Hay un salmo muy bonito en que Dios hablando le dice al salmista: te haré entender, te enseñaré el camino donde debes de andar y sobre ti fijaré mis ojos. Qué lindo es el Señor. Él nos va enseñando y Él nos va ayudando a entender todas las cosas, porque ha puesto su mirada sobre nosotros para ayudarnos a llegar hasta el final. La pregunta final es esta: ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Porque naturalmente no nos gusta sufrir, naturalmente no quisiéramos que esto suceda. Cuando estas cosas suceden,
empezamos como a cuestionar a Dios. Empezamos a pensar, pero ¿dónde está Dios? ¿Pero por qué Dios permite estas cosas? Y ¿sabes una cosa? Dios no se sorprende que tú te sientas confundido. Dios nos conoce y la Biblia dice que como Cristo padeció igual que nosotros y fue tentado en todo igual que nosotros, Él se puede compadecer de nuestras necesidades. Él entiende cuando tú te sientes de esa manera. Y si nosotros miramos en la Biblia, vamos a encontrar que muchos personajes de la Biblia se quejaron contra Dios. El salmista en el Salmo 44 dice, despiértese, oh Dios, ¿por qué duermes? ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción? Levántate para ayudarnos. El sabio Salomón dijo así en Eclesiastés capítulo 12, todo es vano en esta vida, nada vale la pena. El profeta Isaías un día dijo, has escondido tu rostro de nosotros y nos dejaste marchitar. El profeta Jeremías un día dijo, ¿por qué te olvidas completamente de nosotros y nos abandonas por tanto tiempo? El mismo Jesús en la cruz dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si alguna vez tú has cuestionado a Dios por qué te pasan las cosas que te pasan, tú no eres el único que lo has hecho. Y Dios no se ofende ni se enoja contigo porque tú expreses tu dolor y tu sufrimiento. Más bien, Dios te comprende y en medio de tus confusiones, Él te da la mano para ayudarte a resistir. Todas estas expresiones de estos personajes de la Biblia eran la percepción que ellos tenían en ese momento que estaba pasando la prueba. Pero eso no era cierto, porque Dios no se esconde de nosotros. Dios no se olvida de nuestro sufrimiento. Dios no se duerme tampoco. Pero en nuestra frustración, el enemigo pone esos pensamientos en la mente y por un momento nosotros como que no lo creemos y nos quejamos contra Dios. No debiera ser así que nosotros cuestionáramos a Dios. Sin embargo, si en vez de nosotros cogernos pena y quejarnos, le pidiéramos a Dios que nos ayudara, que nos diera fuerzas para resistir, que nos ilumine, que nos enseñe lo que debemos hacer, Dios enseguida nos contesta y nos oye, porque esa es la oración que Dios espera de parte de nosotros. Nuestra parte es pedirle a Dios que nos ayude y que nos dé las fuerzas. Nuestra parte es entender que la vida trae también sus problemas y su sufrimiento, que no somos niños lindos protegidos para que nunca nos pase nada malo, sino que es parte natural y así el Señor lo enseñó, pero también en la Biblia el Señor nos ha dado promesas de que va a estar con nosotros, promesas de que nos va a ayudar, promesas de que va a estar con nosotros en todo momento, y esas son las cosas que nosotros tenemos que traer a nuestra mente en los momentos difíciles. El apóstol Pablo dijo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni escasez, ni peligro, ni guerras. Antes, en todas estas cosas nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual yo estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo bajo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa era la seguridad que Pablo tenía. Pablo, cuando dijo estas palabras, ya él había pasado muchas pruebas, muchos problemas, muchas tribulaciones en su ministerio. Así que él está hablando de su propia experiencia, que él sabía que ninguna de estas cosas en realidad lo podían alejar a uno de Dios.
Y yo creo que tú y yo también lo sabemos por las experiencias que vamos pasando en la vida. Pero si tú no tienes al Señor contigo, si tú no le has entregado tu vida al Señor, estás luchando solo, entonces la vida es muy difícil. Déjame decirte, querido hermano, que la vida no es fácil para nadie, pero los que tenemos al Señor, tenemos en donde apoyarnos, tenemos al Señor para que nos dé nueva fuerza. El que no tiene a Cristo tiene que vérsela sola y es doblemente difícil. Por eso, si tú estás escuchando y tú no le has dado tu corazón al Señor, yo te recomiendo que lo hagas, porque el beneficiado eres tú. Nosotros somos los que necesitamos a Cristo. Nosotros somos los que necesitamos la ayuda de Dios. Nosotros somos los que necesitamos ese sostén, ese consuelo, esa fortaleza para poder vencer en todos nuestros problemas y en todas nuestras luchas. Estaba yo pensando que nosotros a veces decimos cosas y no sé si entendemos lo que decimos mucho, mayormente cuando estamos cantando. Años atrás había un coro que cantábamos que decía: tú eres el alfarero que con tus manos me has transformado. Y mientras pasan los días y pasan los años, más te venero. Pero llega entonces una partecita donde decía: rompe mi cántaro, rompe mi copa, rompe mi vida y hazla de nuevo. Hoy nosotros cantábamos ese corito y lo cantábamos con todo el corazón. Pero yo pienso que esas palabras, rompe mi cántaro, debiéramos entender que va a doler. Rompe mi copa, rompe mi vida. Tenemos que entender que le estamos dando el ok al Señor para algo que a nosotros nos va a doler. Bueno, había otro himno que salió después que era todavía más drástico. Y en la parte del coro decía: quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Bueno, ¿tú sabes lo que quiere decir quebranta mi corazón? Quebranta quiere decir rompe, quiere decir hazme sufrir. Y nosotros lo cantábamos con ojos cerrados, muy inspirados, y le estamos diciendo al Señor: puedes hacerme sufrir como tú quieras, te entrego mi voluntad. Entonces, cuando viene el problema, nos quejamos y decimos: pero ¿por qué pasó esto? ¿Pero por qué Dios permite esto? Quizás es que no estábamos entendiendo lo que estábamos cantando, o quizás es que no estábamos entendiendo muchas cosas en la palabra del Señor. Pero entendamos o no entendamos, Dios es tan paciente y tan misericordioso que en medio de todas estas cosas Él nos sostiene para que nosotros podamos llegar hasta el final. Y a veces con el corazón en los manos, sufriendo, llorando, con lágrimas en los ojos, pero el Señor nos ayuda a llegar hasta el final. Y querido hermano, el Señor es bueno y el Señor no te va a dejar solo en tu momento difícil. Tú puedes estar seguro que en los momentos más difíciles, y te lo digo por experiencia, esos son los momentos en que uno más siente la presencia del Señor con uno. Hay momentos en que te vas a sentir muy solo y te va a parecer que Dios no está ahí, pero el Señor permite eso para que tú te acerques más a Él. En medio de tu problema, tú puedes o alejarte de Dios o acercarte más a Dios. Si en medio de tu problema tú te empiezas a quejar y te pones en contra de Dios, le das oído a lo que el enemigo te está diciendo y dices: ay, es que Dios no me está oyendo, Dios no me está ayudando, de veras que te quedas solo. Pero si en medio de tu problema tú te agarras de Dios y le dices: Dios mío, ayúdame, dame fuerza, no sé qué hacer, enséñame lo que tengo que hacer, el Señor te ayuda, te da las fuerzas y te enseña lo que tienes que hacer.
Y es en esos momentos que tú tienes los momentos más lindos de comunión con el Señor. Las experiencias más profundas con el Señor tú las tienes en tus días más difíciles y más duros en tu vida. Por eso yo te recomiendo que te acerques a Dios día en día. Si las cosas te van bien, aprovecha para fortalecerte. Porque de momento las cosas se viran. Mira, la vida es como un camino. Y uno sale y nos miramos como apurados. Todo el mundo está apurado en esta vida. Todo el mundo va haciendo algo. Pero de momento viene una situación, una crisis y se paran las cosas y se cambia el rumbo de donde tú ibas. Y de momento uno se confunde y sigue caminando en otra dirección, pero sigue caminando uno apurado, apurado. En la vida parece que todo es una carrera. Sin embargo, va a llegar un momento en que todo se termina. Se terminó la carrera. ¿Para dónde estabas caminando? ¿Qué era lo que querías hacer? ¿Cuáles eran las prioridades de tu vida? Tienes entonces que pararte y pensar en qué dirección estoy caminando. ¿Qué es lo que yo he logrado en mi vida? ¿He hecho las cosas que eran importantes? ¿He logrado las cosas que tenía que lograr? ¿O he caminado sin rumbo, a la deriva, a donde sea? El apóstol Pablo estaba bien consciente de cuál era el propósito de su vida y qué era lo que Dios quería que él hiciera. Y la vida de él fue bien difícil, su ministerio fue muy duro, tuvo muchas adversidades, en muchas ocasiones tuvo oposición, muchas veces le dieron golpes, lo apedrearon hasta el final. Cayó preso y estuvo largos años en la cárcel. Se cree que nunca salió de la cárcel. Sin embargo, cuando ya él está llegando a su final, él se siente satisfecho y él escribe estas palabras: he terminado mi carrera, he guardado la fe y lo que me espera es la corona de la vida. Hay propósitos que son importantes en nuestra vida. Y nosotros necesitamos saber cuáles son esos propósitos, de manera que los podamos ir cumpliendo. Que el Señor nos ayude a nosotros buscar la dirección del Señor para que nosotros podamos cumplir los propósitos que Dios tiene con nosotros. No es lo que yo quiera hacer, es lo que Dios quisiera hacer a través de mi vida. Y yo lo creo, querido hermano, que aún en los momentos más difíciles de nuestra vida, Dios está cumpliendo unos propósitos en nosotros. El Señor nos ayude, que cada uno podamos tener una mente clara para buscar la dirección del Señor y un corazón dispuesto para rendirnos al Señor. Que a veces el camino se hace difícil, pero con el Señor a nuestro lado, todo lo podemos hacer. Dios me los bendiga. Pues bueno, no sé qué más decir. Que la gracia de Dios sea con cada uno de ustedes. Y pues el próximo jueves estaré aquí otra vez con ustedes para traer un pensamiento de la palabra del Señor y para que oremos juntos. Dios les bendiga y hasta el próximo jueves.